Hunkigarria benetan gure kideen testigantzak ikustea. Y es que, como he dicho, este año estamos de celebración. Cumplimos 10 años uniendo fuerzas para visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia. Estamos muy felices de ver cómo este proyecto ha ido creciendo y se ha consolidado durante una década. Este éxito no es sino gracias a todas nuestras colaboradoras y patrocinadoras que cada año nos han ido acompañando en este viaje. Y sobre todo gracias a vosotras que cada año llenáis las salas. Y es que no lo he dicho, pero de manera simultánea, mientras nosotras estamos hoy aquí en Bilbao, también hay otras compañeras en las dos capitales vascas restantes, en Donosti y en Vitoria-Gasteiz, que están compartiendo la misma celebración. Gaur pozik egoteko arrazoi handi bat daukagu. 10 urte bete ditugu emakumeak zientzian ekimenean. 10 urte daramatzagu emakumeen talentua aldarrikatzen eta zientzia gizarteratzen. Oso harro gaude egindako bideaz. Gaurko saioa emakumeak zientzialariak atzo eta gaur urteurren onerakusle bikaina da. Eskerrik asko bihotz-bihotzez berriro bideo honetan lagundu gaitu zuen babesle eta erakunde guztiei. Zuen babesari gabe ez ginateke ona iritsiko. Orain, ospatzeko modurik onena gure zientzialariei hitz ematea da. Horregatik, Ainara mesedez, arrezazu hitza. Eskerrik asko. Gracias por venir, gracias a todos y a la organización de Emakumeak Zientzian. Vale, yo vengo a preguntaros una cosa. Vamos a ver, que levante la mano quien quiera vivir muchos años. ¿Y quien quiere vivir muchos años con salud? Pues yo también, ¿no? Bueno, pues yo vengo del grupo de alimentación y salud de ASTI y trabajamos con alimentación y salud. Os vengo a hablar de varias mujeres. Una de ellas es María Brañas, que tenía un superpoder. Fue supercentenaria, murió hace 2 años y dijo, estudiadme para aprender. Y bueno, es en parte también para honrar a las personas que participan en nuestros estudios, porque estamos súper agradecidos de su generosidad. Esta mujer vivió 117 años. Nació en Estados Unidos, pero su familia era española y después vivió un montón de años en España, concretamente en Girona. Tenía un secreto. Se vio que tenía una alta diversidad de la microbiota. Y claro, estas bacterias protectoras del intestino pueden sonar un poco como la Bifidobacterium, que compartía un perfil de adultos jóvenes que correspondía a baja inflamación y, por tanto, salud. Se han publicado varios estudios sobre ella y todavía nos ayuda a aprender a ver qué tenemos que hacer. Desde luego, tenía un patrón de vida saludable, comía una dieta mediterránea, mantenía vida social y también hacía ejercicio, pero no hacía muchísimo ejercicio. Daba paseos largos y tenía una vida activa, que es lo que al final nos mantiene en movimiento. Tenía otro secreto. Se ha estudiado la dieta que tenía y, bueno, como curiosidad os contaré que comía 3 yogures al día. 3. Y estos yogures, como sonará de los anuncios, tienen probióticos. Vale, pues la gente se ha vuelto loca buscando estos yogures. Yo lo busqué el otro día, a ver cuáles eran. Y bueno, tampoco es que comiendo yogur vayamos a tener un ticket seguro al envejecimiento saludable, pero sí que ciertos patrones nos ayudan. ¿Qué son los probióticos? Pues bueno, os explico un poquito. Los probióticos son las bacterias beneficiosas que podemos comer. Son microorganismos vivos y se encuentran pues, en los alimentos fermentados. En yogur, kéfir, todo esto está además como muy de moda. Son, por ejemplo, los lactobacillus y las bifidobacterias. Y están ahí en nuestro intestino, ayudándonos a fermentar ciertos alimentos. Claro, estas bacterias tienen que comer, entonces tendríamos los prebióticos, que son aquellas fibras o nutrientes que llegan no digeridos al intestino y que estas bacterias fermentan, como por ejemplo la inulina, los fructooligosacáridos. Todo esto está en las frutas, en las verduras, frutos secos, está en muchos alimentos que os sonará que pues, son muy importantes tomar también, ¿no? Juntos trabajan ¿en qué? En el equilibrio de la microbiota,
en la mejora de la digestión y en el refuerzo del sistema inmune. Vale, y es que somos mitad humanos, mitad microbiota. Somos lo que se llama holobionte. Y es cierto que las bacterias influyen mucho en nuestras emociones. ¿Estás animada? ¿Estás triste? Pues esto puede depender de la actividad de tus bacterias, porque sintetizan serotonina, una hormona que también conoceréis. ¿Duermes bien? Pues bueno, también se puede producir a partir de la serotonina melatonina, entonces esto pues nos afecta. ¿Tienes hambre? Pues sí, también controlan este hambre, estos impulsos que podemos tener de saciedad y apetito. Y otra curiosidad, ¿tienes ganas de hacer ejercicio? Pues se ha visto que Coprococcus es un tipo de bacteria que se encuentra en estas personas que son deportistas, que tienen una actividad muy fuerte. Y en nuestro estudio, en nuestro grupo de investigación, también hemos visto que está relacionado con el consumo de pescado azul. Así que, bueno, os cuento un poquito mi historia. Estas fechas son importantes para mí porque pues en mi carrera, hace muchos años, en el 99, pues empecé a estudiar biología. Soy licenciada en bioquímica en la Universidad del País Vasco, aquí al lado, y pues hice la tesis en 2009, por eso soy doctora en bioquímica y biología molecular. Y luego he pasado por diferentes sitios, he tenido la oportunidad de trabajar con modelos preclínicos, ratones y ratas que tenían mutaciones genéticas o que se les alteraban las dietas y desarrollaban, por ejemplo, tipos de cáncer hepático. He trabajado en una empresa buscando biomarcadores para luchar contra determinadas enfermedades y para diagnosticarlas. También he podido estar en el hospital, en Cruces, en el Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Y ahí pude hacer ensayos clínicos con niños y todo esto ha sido una gran experiencia para conocer mejor en lo que es el metabolismo, ¿no? Y poder aplicarlo. Ahora estoy en ASTI, pudiendo hacer intervenciones nutricionales y bueno, estos 2 puntos que he puesto, 2015 y 2018, no podía evitar ponerlos porque son 2 proyectos muy importantes que empecé, que son pues, mis hijos. Importantes y complicados. Pero bueno. Vale, ASTI es un centro científico-tecnológico que está en el País Vasco. Tenemos 3 sedes, somos casi 300 personas. Estamos en Derio, en Sucarrieta y en Pasaia. De hecho, luego una compañera mía va a hablar también del otro centro. Nosotros estamos en Derio. En mi equipo trabajamos para mejorar el bienestar, en el envejecimiento saludable, en lo que es la nutrición de precisión, desarrollo de recomendaciones nutricionales basadas en características individuales de una persona o de una población. ¿Qué tipo de poblaciones? Pues pueden ser personas sanas, personas enfermas, con obesidad, deportistas de élite, niños, etc. Y a través de estudios clínicos, biomarcadores y medidas no invasivas como sensores. Y este es nuestro equipo. Podéis encontrarnos en la web y, bueno, no todo es trabajar, ¿no? También a veces hacemos celebraciones. En ASTI no nos quedamos con un paper en el cajón, lo que se quiere es llevar la ciencia a la calle, a las personas. Entonces, se ha lanzado esta spin-off, que, entre otras, pero esta surgió de nuestro equipo, que es un servicio de recomendaciones personalizadas, ¿no? Los datos de contacto los tenéis aquí, por si tenéis curiosidad. Está dirigida a todo tipo de adultos, pero especialmente para mujeres. Y bueno, en este podcast también podéis ver sobre microbiota y rendimiento deportivo, que hice con mi compañera Nerea Peña del equipo y con la directora de nutrición de la Real Sociedad, el equipo con el que trabajamos. También trabajamos con el Atleti, hablando un poco sobre la importancia de la microbiota, como os comento, ¿no? Y vengo a hablar también de Lynn Petra Alexander, que fue una científica revolucionaria. Se conoce más por Lynn Margulis y fue una rebelde. Nació en Estados Unidos y fue bióloga celular y genetista y revolucionó la teoría de la evolución. Esta mujer fue la primera en hablar de la teoría endosimbiótica. Era muy observadora y dijo que en sus experimentos veía que las células eucariotas, que son estas que son un poco más complejas, que están en los animales, en las plantas, se originaron por simbiosis con organismos procariotas, que eran como más pequeños y más simples. Y luego todos pues, hicieron colaboración, hicieron simbiosis y trabajaron juntos. Tuvo muchos problemas, nadie le creía.
Esto en el 67, una mujer de menos de 30 años, una mujer, pues no tuvo mucho éxito. Decía que la vida compleja surgió por esta cooperación de bacterias simples y fue desafiante porque la teoría que existía desde hace muchos años era la de las mutaciones genéticas graduales, del neodarwinismo. Bueno, pues le rechazaron 15 veces el artículo que quería publicar contando esto. Eso significa que lo envió 15 veces o más. Y al final lo consiguió. Estas dos teorías conviven en la actualidad y por fin, en vida, afortunadamente, fue reconocida. Y hoy en día se la conoce con muchísimo cariño y es una referente, como os estoy diciendo. Entonces, bueno, ¿qué nos quedamos? Pues un consejo. Si quieres vivir muchos años y con salud, come yogur. Y ahora os dejo con mi compañera Yanire, de la Universidad del País Vasco. ¿Así? Ay, el puntero. Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablaros de ciencia, de futuro y de mujeres que han cambiado la forma en la que entendemos la vida. Pero voy a empezar desde un punto un poco especial. ¿Recordáis esta película, Avengers, la Era de Ultron? ¿Alguien la ha visto? ¿No? ¿Sí? Hay una escena en la que una doctora que es brillante, Helen Cho, crea un cuerpo. Este cuerpo lo crea utilizando tecnologías avanzadas y células vivas. Es un cuerpo bioimpreso, lo llama. Un cuerpo diseñado para albergar vida. Vemos la escena. El arca de regeneración imprime tejidos. No es para crear cuerpos con vida. Puede hacerse, y lo harás. Solo careces de materiales. Eres una mujer brillante, Helen. Pero todos tenemos la capacidad de mejorar. Es hermoso. Los átomos de vibranio no solo son compatibles con las células del tejido, las pueden amalgamar. Y a S.H.I.E.L.D. jamás se le ocurrió... La sustancia más versátil del planeta. Y lo usaron para crear un frisbee. Típico de los humanos. Rascan la superficie, pero nunca se les ocurre ver el interior. Bueno, veis esta escena y pensáis automáticamente, esto es pura ciencia ficción. Pero, ¿y si no lo es? Esta idea no comienza con las películas de Marvel, comienza hace más de 100 años. Esta es Margaret Lewis, una científica brillante igual que Helen Cho, que vivió entre 1881 y 1970. Y aunque no aparece en las películas de Marvel, cambió el concepto de la biología para siempre. Ella estudió matemáticas en el Wouter College, pero pronto se decantó por estudios en biología y pese a que no tuvo ninguna formación universitaria, trabajó con el premio Nobel Thomas Hunt en Columbia. También hizo estancias de investigación por toda Europa, donde aprendió las técnicas experimentales más avanzadas. En 1910 se casa con su amigo de toda la vida, Warren Lewis, y forman un equipo de investigación exitoso. Entre sus logros destacan la definición de la morfología de la célula. El matrimonio Lewis tuvo dos hijas y un hijo, y ahí veis la foto de Margaret junto con su hija pequeña, que también fue científica. Y el matrimonio Lewis se dedicó a hacer investigación tanto en Estados Unidos como en Europa.
Pero el momento clave para Margaret llega antes de casarse con Warren. En 1908 hace un gran descubrimiento en un laboratorio de Alemania. Estando en Alemania, ella se pregunta, ¿puede una célula vivir fuera de un cuerpo si el entorno es adecuado? Y para ello realiza un experimento muy sencillo. Coge un tejido que lo extrae de un conejillo de Indias y lo pone en contacto con agar-agar, que es una gelatina. Ese sería el entorno. Entonces lo deja en observación durante días. Al cabo de los días vuelve al laboratorio y observa en el microscopio que las células se están multiplicando, están moviéndose, están reaccionando. Ahí marca un descubrimiento revolucionario para la biología. Es el origen del cultivo in vitro. Efectivamente, las células pueden vivir fuera de un cuerpo. Y esto, por primera vez, marca cómo pensamos la biología. Cambia, ya que históricamente se pensaba que las células solo podían estar en estancos, en los cuerpos. Y al realizar este experimento sencillo, Margaret descubre que las células pueden ser extraídas y cultivadas en entornos controlados. Y esto, que parece muy sencillo, marca lo que conocemos actualmente como las técnicas de cultivos in vitro. Y bueno, igual que Margaret se preguntó en su momento si se podían aislar células de un cuerpo y mantenerlas en un entorno controlado, pues yo me pregunto si puedo utilizar estas células para crear mini órganos en entornos controlados. Yo soy Yanire Sáez, soy investigadora Ramón y Cajal e Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco y creo mini órganos pequeños dentro de chips para probar fármacos y estudiar el cáncer. Tenemos un reto de salud mundial debido a la forma en la que descubrimos los tratamientos, los fármacos contra el cáncer. Estas formas son demasiado costosas, nos cuesta el descubrimiento de un único medicamento más de 1.000 millones de dólares, es demasiado lento, tardamos más de 10 años en encontrar un único medicamento efectivo y falla más de lo que funciona. Definitivamente el sistema no es sostenible y se invierte una gran cantidad de dinero en la investigación de fármacos que al final no acaban funcionando. ¿Y por qué es debido? Tenemos dos formas de probar los fármacos y específicamente los fármacos contra el cáncer. Uno de ellos es el cultivo in vitro. Lo que hacemos es coger células humanas, las extraemos del cuerpo y las ponemos en placas de cultivo, en plásticos, y pensamos que las células van a crecer y van a sentir que están en su entorno real. Esto no es real. Nosotros somos cuerpos tridimensionales y cuando las células las sacas de su entorno natural y las pones en placas, no sienten que en su entorno sea mimético. La otra forma son la experimentación en animales. En este sentido, los animales sí nos ayudan a reflejar, ¿no? Interiorizar lo que sucedería en un humano, debido a que nos ayudan a probar sobre la seguridad y la eficiencia de los fármacos. Pero es verdad que las células animales y las células humanas no son iguales. Por lo tanto, necesitamos formas o alternativas que nos permitan utilizar células humanas en entornos controlados. Y entonces nosotros lo que proponemos es esta tecnología, el órgano en un chip. Lo que hacemos es coger células humanas, las insertamos en entornos controlados, en unos materiales que mimetizan la matriz extracelular, que es un órgano que tenemos todos de soporte de los órganos, y dejamos que crezcan las células. Este tipo de dispositivos no son chips, por así decir, como los que podéis encontrar en un ordenador. Son chips hechos de materiales plásticos.
y lo que pretenden es replicar órganos del cuerpo humano. Es decir, lo que pretendemos es crear un corazón que late, un pulmón que respira, un intestino que absorbe nutrientes. Pero lo más potente de todo es que nos ayudan a predecir cómo va a responder nuestro cuerpo ante una enfermedad o un fármaco. Este es nuestro órgano en un chip, el que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, que además de poseer microcanales, como veis ahí, bueno, no sé si ve, pero microcanales, posee sensores, que es la parte más amarilla, ¿vale? Si nosotros introducimos células humanas en esa parte amarilla, lo que podemos hacer es monitorizar, tanto ópticamente, podemos ver, como electroquímicamente el crecimiento de las células. Los microcanales del chip, además, son de tamaño de una micra, del tamaño de un pelo. Y el entorno del chip es muy controlado. Entonces lo que hacemos es introducir nuestras células dentro del chip, las cultivamos, las dejamos crecer, ellas a lo largo de los días crean un tejido funcional, un mini órgano, y podemos monitorizar, como veis en esta gráfica de aquí, el crecimiento celular a través de técnicas electroquímicas. Si veis la línea roja es el crecimiento de las células en nuestro sensor, y cuando añadimos un fármaco, probamos fármacos, lo que conseguimos es un decrecimiento de esta señal. Pero además podemos monitorizar ópticamente este crecimiento celular y muerte celular. En este caso os enseño dos imágenes de la muerte celular de células cancerígenas tras la aplicación de un fármaco. En la imagen de la izquierda podéis ver el núcleo de la célula teñido en azul tras la disrupción de la membrana de la célula porque se ha introducido el fármaco. Y en la de la derecha podéis ver en rojo las células muertas y en verde las células que están apoptóticas, las células que se están muriendo tras el contacto con el fármaco. ¿Y cómo se ve el futuro? Pues yo lo veo así, pudiendo ir a una farmacia a comprar un chip en el que poder poner tus células para poder probar los fármacos, debido a que muchos de estos fármacos crean reacciones adversas en nuestro cuerpo. Cada uno tenemos una genética diferente, un sistema inmune diferente y una metabolómica diferente. Entonces, no es lo mismo cómo puede afectarte un fármaco a ti o a tu hijo. Yo mismo, por ejemplo, hace unos meses no me sentía bien, fui al médico y me pautaron una medicina y me la tomé. Y me dio un efecto adverso y acabé en el hospital. Y yo me imagino que si tuviera uno de estos chips, de una colección de chips, que si pudiera ir a una farmacia a comprarlo y comprobar que efectivamente ese fármaco no me va a hacer daño antes de tomármelo, pues sería una medicina personalizada real. Y vosotros pensáis que esto es ciencia ficción, pero al final lo que es ciencia que imagina lo imposible, lo convierte en realidad y es ciencia al servicio de la vida. Muchas gracias. Y ahora... Y ahora doy paso a Luz del Beckham. El mando. Bueno, arratsaldeon guztioi, thank you for coming. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Emakumea Txientzan. Bueno, yo soy matemática, ¿vale? Y voy a dar una pequeña charla sobre un homenaje a las matemáticas, ¿no? Entonces, evidentemente es un juego de palabras. Yo quisiera contaros un poco mi relación con las matemáticas como ciencia, como profesión, como trabajo. Y quisiera, como habéis visto ya, ¿no? Las charlas anteriores y las posteriores,
pues quisiera no homenajear una sola matemática, sino un poco a la manera que yo he sentido un poco la influencia, la referencia y lo que pasa con las mujeres dentro de mi mundo, ¿de acuerdo? Bueno, primero quiero hacer una pregunta y que levante la mano. Cuando pronuncias la palabra matemáticas, por favor, aquellos que se sientan intranquilos, a punto de darle un desmayo, por favor, que levanten la mano. De corazón, gracias. Bueno, yo os voy a intentar convencer de que es maravilloso, ¿vale? El mundo de las matemáticas, para alguien que le gusta las matemáticas es maravilloso, igual que a alguien que le gusta pintar o cualquiera de las disciplinas de mis compañeras, es algo maravilloso. Bueno, me voy a presentar, yo soy Luz Roncal, ¿no? Y mi recorrido ha sido puramente académico. O sea, yo empecé dando clases en un instituto de secundaria y bachillerato, yo soy de Logroño. Y bueno, me doctoré en matemáticas en la universidad y poco a poco me di cuenta que realmente me gustaba mucho la investigación en matemáticas, ¿no? Pues conseguí ir a la universidad y luego, después de unos años, vine a Bilbao, ¿vale? Con contrato Ramón y Cajal, Ikerbasque, yo pertenezco a Ikerbasque, que es la Fundación Vasca para la Ciencia. Y trabajo aquí en Beckham, que es un centro, Basque Center for Applied Mathematics, que está aquí muy cerquita. Y de hecho, pues agradezco a algunos de mis compañeros que han venido. Están entre vosotros, no somos raros, ¿vale? Agradezco también a Esti y Oriana también es de mi centro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Bueno, esto es un resumen de mi investigación. Voy a empezar por aquí. Nosotros en el centro somos muchos grupos de investigación, ¿de acuerdo? Hay grupos que son más teóricos y grupos más aplicados. Entonces, estos grupos más aplicados trabajan con cuestiones que se aproximan mucho más a, por ejemplo, la ciencia de mis compañeras, tratando de modelizar, tratando de dar soporte estadístico. Pero claro, todas estas cuestiones requieren una base teórica fundamental, es decir, ¿por qué funcionan? ¿Por qué todo esto que estoy enchufando me lo tengo que creer, ¿no? Entonces, yo estoy en la parte teórica y lo que intento es desarrollar teorías que te digan, mira, esta ecuación, tranquilo, va a funcionar, ¿vale? Pero claro, esto significa que hay que usar un lenguaje raro y que cuadre todo, ¿vale? Entonces, esto, ¿no? Mi investigación fundamenta la investigación de los más aplicados. Mis áreas son estas dos, que igual os suena raro, pero bueno, análisis armónico, ecuaciones en derivadas parciales. Y como os he dicho, son áreas en general teóricas y abstractas, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es poner los cimientos de la ciencia. Y esto es un poco el símbolo, ¿no? De una casa preciosa, bonita, todo el mundo ve la fachada, pero debajo hay cimientos y tienen que ser fuertes y a veces son muy feos, ¿no? Pero son necesarios. Entonces, somos necesarios, ¿de acuerdo? Somos necesarios. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tipo de investigación? Nosotros no tenemos tubitos, tal. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, una vez que tratamos de cuadrar el teorema, todo funciona, estamos muy contentos, entonces lo que hacemos es escribir un artículo de investigación y lo enviamos a publicar a una revista de investigación. Como ha dicho Ainara. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es un poco poner palos en las ruedas, pero claro, como nuestra investigación no luce mucho, es difícil que aparezcamos en el periódico, que digan que hemos descubierto no sé qué o no sé cuantitos, ¿no? Entonces normalmente nos ignoran, ¿vale? Pero insisto, somos muy necesarios, ¿de acuerdo? Bueno, estos son unos ejemplos de, digamos, de las top matemáticas, de las revistas matemáticas top del mundo. Annals of Mathematics, Acta Mathematica, Journal of American Mathematical Society, son revistas especializadas, ¿no? Bueno, internacionales. Bueno, este es mi primer artículo de investigación, ¿vale? Cuando era estudiante de doctorado, no hace millones de años, pero hace miles, pues esta es, digamos, mi primera producción científica. Para los que saben un poco de esto, los matemáticos, sobre todo los teóricos, somos un poquito especiales. Firmamos, en general, hacemos artículos de investigación entre poquita gente y además los firmamos en orden alfabético del apellido, ¿vale? O sea, no importa aquí que C y R vayan así, ¿de acuerdo? Aquí no hay ningún tipo de discriminación. También para los que no saben mucho, yo cuando empezaba a trabajar en estas cosas y mis padres me preguntaban, y algún día, pues yo recuerdo cuando se publicó mi primer artículo en un sitio un poco guay, yo le decía, mira, esto es como que te fichen en el Atleti,
¿vale? Es como un toma. Publicar aquí es como que te fiche el Paris Saint-Germain y metas el gol en la Champions, ¿vale? O sea, esta es la misma sensación de toma ya, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la alegría de la investigación. Una de las cosas que a mí me gustan más de mi trabajo, y creo que me siento privilegiada, es que, como os he dicho, bueno, las matemáticas son un lenguaje universal, ¿vale? Y lo que yo lo hago, lo leen en la India, lo leen en Estados Unidos, lo leen en China, lo leen en Argentina, y todos nos entendemos. Entonces, mi trabajo me ha permitido colaborar con gente de muchísimos sitios, me ha permitido viajar, me ha permitido pues, relacionarme con gente de otras culturas y vivir experiencias que creo que son muy enriquecedoras y que van más allá de lo que es la disciplina, ¿vale? Entonces, esto es pues una foto ahí en la India, una foto este verano en Ruanda, que fue con un compañero que está en el público, Mateus, y realmente, pues, como os digo, ¿no? Las matemáticas me han dado esta parte también humana. Bueno, entonces, vamos a homenaje a las matemáticas, a las chicas matemáticas. Entonces, a mí cuando me propusieron participar en esto, pues realmente yo un poco desde la honestidad dije, mira, yo es que no te puedo decir que a mí me haya inspirado una persona matemática. O sea, de nuevo, cuando yo era estudiante y iba a los congresos, pues como en el vídeo del principio, había muy poquitas matemáticas, pero a mí la verdad es que sí que me llamaba la atención gente, o sea, profesoras de la universidad, de otras universidades, de otros sitios, anónimas, que igual no habían hecho un avance importante, pero estaban allá y se plantaban y contaban su investigación. Y eran madres y luego se tenían que ir corriendo a casa y luego, o sea, gente que con muchísimo valor, ¿no? Mucha fuerza. Las matemáticas trascienden el género, evidentemente, y yo quiero dar un mensaje positivo. Yo creo que es una cuestión de tiempo que la igualdad se haga patente, ¿vale? Es una cuestión de tiempo y es que es imparable. Os voy a poner algunos ejemplos ya con nombres concretos. Fijaos, en España hay unos premios que se llaman Rubio de Francia, que son para los mejores matemáticos jóvenes. Se crearon, ahora no me acuerdo la fecha, creo que son alrededor de 2005, cada año se concede uno. Pues fijaos, hay 4 mujeres matemáticas que los han recibido, pero son 2012, 2019, 21, 23. Empieza a acumularse, ¿no? O sea, ya empieza a aparecer mujeres que son fantásticas matemáticas. ¿Quién me ha inspirado a mí? ¿No? Pues lo que os dije. Hay muchas mujeres importantes y famosas. Estas personas abrieron camino, fueron importantes, pero no solo ellas. Hubo mucha gente, muchas mujeres anónimas que empujaron, que enseñaron, ¿no? Y que realmente creo que hoy merecen mi homenaje. Esto es lo que he puesto aquí, ¿no? Bueno, un poco más de este mensaje positivo. Fijaos, esta es una foto del Congreso Internacional de Matemáticas. El Congreso Internacional de Matemáticas son como las Olimpiadas de las Matemáticas. Se celebran cada 4 años en un sitio distinto, se reúnen pues, los matemáticos, hay charlas plenarias de gente importante que muestra sus avances, ¿no? Y hay intercambio de información, de discusiones, etc. Bueno, esta es la foto del primer congreso, no es el primer congreso, del Congreso en Oslo del año 36. Y no hay ni una sola mujer en la foto. O al menos yo no la he podido encontrar. ¿Vale? Por cierto, en este congreso se empezaron a conceder unos premios que se llaman medallas Fields. Hay gente que dice que es como el análogo al Nobel, no hay Nobel en matemáticas, ¿no? Y bueno, pues en este congreso se empezaron a conceder las primeras medallas Fields. Recordad que es cada 4 años, ¿no? Desde el 36 se dan a 4 personas. Bueno, por cierto, esto es una foto de delegación de matemáticas en el Congreso de Helsinki de 2022. Y aquí ya la cosa va cambiando, ¿no? Ya vemos que hay mucha más diversidad, ¿no? de género y así, o sea, mensaje positivo. Bueno, pues precisamente en este congreso se concedió la medalla Fields a Marina Viasowska, que es esta chica de aquí. Y en el congreso anterior, en 2018, se le concedió a Miriam Mirzakhani, ¿vale? Que desgraciadamente falleció. Y bueno, pues estas han sido las 2 únicas mujeres en recibir la medalla Fields desde el año 36. Pero fijaos que ya es 2018 y 2022. O sea, las cosas de verdad están cambiando. Yo soy muy positiva. Bien, yo quería, ya estoy casi terminando,
o sea, quedarme un poco con o sea, un mensaje igual a, sobre todo, chicas jóvenes. O sea, sed constantes y pacientes. A mí me impresiona mucho la mirada de estas personas, ¿vale? La seguridad y la determinación. Y yo creo que vivimos en un momento en el que realmente pues, tenemos esa oportunidad de transmitir esta seguridad. Bueno, para terminar, una frase que me gusta, ¿no? Un viaje de 1000 millas comienza en un primer paso. Pues no hay que agobiarse, hay que tener fuerza, seguir adelante. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Esta es la gente de mi centro, de Becan, que está aquí al lado, Alameda Mazarredo 14. Podéis pasar un día a echar un vistazo, estamos ahí. Y muchas gracias por vuestra atención. Voy a presentar ahora a Fátima, de Bicantech. Gracias. Eskerrik asko, Luz. Bueno. Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Yo voy a hablar de Fei Fei Li y vais a entender ahora rápidamente por qué. Voy a hablar de inteligencia artificial, de robótica, de industria y quiero empezar lanzando un dato curioso. ¿Sabéis que los modelos que usamos para detectar el cáncer en las imágenes de rayos X o los algoritmos que están dentro de los Teslas para conducir solos o los que usamos en la industria para identificar defectos en componentes están entrenados con imágenes de perros, árboles, gatos y camiones? Pues hoy vamos a adivinar o vamos a averiguar gracias a quién estamos consiguiendo entrenar estos modelos con tan buenos resultados. Y encima, otro dato rápido, las arquitecturas que se usan, la matemática que se usa internamente es la misma para las tres aplicaciones. Me presento, aunque ya me ha presentado Luz, soy Fátima Aurora Saiz Álvaro, trabajo en el Centro Tecnológico Bicantech, hacemos investigación aplicada y somos expertos en visión artificial y en inteligencia artificial. La aplicamos a muchos sectores, a transporte, a salud, a seguridad, a industria. Voy a barrer para casa todo el rato. Actualmente soy la directora de desarrollo de nuestra sede aquí en Bilbao, tenemos una en Donosti y otra en Bilbo. Y soy doctora en inteligencia artificial para la industria. Me dedico a poner ojos a las máquinas. Sobre todo, trabajo en control de procesos, ¿no? En diseñar algoritmos para mejorar los procesos de la industria vasca, estatal y europea. Bueno, muchas veces mi familia, mis amigos, me preguntan ¿cómo te ha dado por estudiar lo que has estudiado y hacer lo que haces ahora, ¿no? Porque, pues bueno, es una muy buena pregunta que nunca he sabido responder. Hasta que me he puesto a hacer este PowerPoint y he reflexionado un poco. Yo de niña, y me veis con el moño, estaba todo el rato cosiendo con mi abuela, por aquí en la foto, en el taller con mi abuelo, con mi aita, también en la foto y en el público, o con mi ama viendo lo bien que se le daban las matemáticas. Y ninguno es que sean científicos ni tengan una carrera científica, ¿no? Pero realmente lo que me han enseñado y lo que he descubierto que me gustaba era crear y entender. Y como me gustaba crear y entender, dije, vamos a estudiar una ingeniería. Ingeniería en geomática, topografía, sí, los que hacen puentes, túneles y demás. Ya sé que no se está encajando ahora nada con lo de la industria, pero todo tiene su sentido. En ingeniería en geomática, topografía, aprendí a unir las matemáticas con la informática. Y eso es el core de la inteligencia artificial y la visión. Entonces, al acabar la carrera, empecé a trabajar en Bicantech. En Bicantech vi que no tenía ni idea de nada y que tenía que seguir formándome mucho para saber, aunque sea, de qué hablaban mis compañeros, ¿no? Y mientras trabajaba en el Departamento de Industria y Fabricación Avanzada, estudié un máster en Visual Analytics and Big Data. Y ahí ya pues empecé a entender cada día un poquito más. Tras muchas peleas con clientes, muchas máquinas, muchas patentes, muchos papers y mucho proyecto industrial, pues conseguí terminar mi doctorado en Ingeniería Informática aplicada al control de procesos industriales. Y bueno, ahí me veis arriba defendiéndolo. Y bueno, como nunca se acaba de aprender, como empecé a gestionar equipos, pues dije un MBA. Y todo lo que queda por aquí, Ama, no te asustes, que sufre cada vez que digo que voy a estudiar más cosas, pero bueno, esperemos que queden muchos años y muchas cosas por aprender todavía. Vuelvo un poquito a lo que me encontré cuando entré a Bicantech. Y fue que, claro,
yo la visión artificial, yo no era experta en visión artificial, ¿no? Y vosotros vais a ser un poquito más esta tarde. La visión artificial es muy compleja. Nosotros cuando vemos una imagen sabemos que esto es un gato, que tiene 2 orejas, que tiene pelo, pero un ordenador no lo ve así. Un ordenador lo ve así. Es una matriz de numeritos interna que es como ellos lo ven, ¿no? Y también pensad que un ordenador es tonto, no tiene capacidad de razonamiento. Entonces necesitamos enseñarle todos los gatos y los tipos de gatos que hay en el mundo para que un ordenador consiga entender y consiga clasificar que lo que ve es un gato. Esto para los gatos, pero vamos a ponernos en el caso de los defectos en industria, del cáncer, o sea, ¿tenemos que enseñarle todo el universo en serio a cada modelo cada vez que queramos hacer una aplicación? Pues no, porque llegó Fei-Fei Li a solucionarnos un poquito la vida. Fei-Fei Li es una mujer nacida en Pekín en 1975 que se mudó muy chiquitina a Estados Unidos. Estaba ella, pues eso, trabajó en una lavandería, empezó desde cero y consiguió todos estos títulos que se van a leer súper rápido, pero son espectaculares. La licenciatura en física en Princeton, el doctorado en ingeniería eléctrica en Caltech. Es profesora en Stanford, o sea, es una pionera de la inteligencia artificial. Y no solo contenta con eso, tiene una acción, o sea, tiene una cara social, ¿no? Se dedica mucho a la acción social. Entonces, cofundó AI for All, que es una asociación que lo que pretende es divulgar y trabajar en ese uso ético de la inteligencia artificial, algo que, a todos nos está preocupando igual, ¿no? Cada día más, porque la IA está entrando en nuestras vidas pues cada vez más rápido, ¿no? Pues bueno, hay personas como ella que velan por ese uso ético. ¿Y qué aportó esta mujer a clasificar las cosas y a entender el mundo como lo tenemos? Pues creó ImageNet. ImageNet es una base de datos enorme. No se ve muy bien porque está pixelado, pero hay fotos de plátanos, hay fotos de edificios, de arañas, de mariposas, de margaritas. Lo que recopiló son nada más y nada menos que 14 millones de imágenes de todos los elementos comunes que nos rodean, ¿no? Y realmente esto es muy importante porque gracias a esta base de datos los modelos de inteligencia artificial empezaron a entender un poco nuestro mundo y a cómo se extraían las características de los objetos comunes, ¿no? que nos rodean. En otras palabras, agilizó una barbaridad el desarrollo de la inteligencia artificial, porque esta base de datos se sigue usando en modelos que usamos hoy en día. O sea, volvemos para atrás, se creó en 2009, fue mejorando, ¿no? durante unos años. En 2012 fue como un boom porque se creó la arquitectura AlexNet, que pues bueno, supuso un hito en la clasificación de imágenes. Pero es que en 2015 se siguieron desarrollando arquitecturas como ResNet que consiguieron mejorar la capacidad que tenemos los humanos en reconocer objetos. Y esto ahora ya lo tenemos casi hasta más normalizado, ¿no? Porque ahora tenemos un modelo que le decimos, dibújame un gato en la luna haciendo surf y te lo genera, pero eso es todo matemática interna y es muy complejo de conseguir, ¿no? Pues incluso esos modelos de dibújame un gato en la luna siguen preentrenándose parcialmente con ImageNet. Vale, decís todo genial, ¿no, Fátima? ¿Pero qué pinta todo esto en la industria? Pues bueno, en la industria lo que estamos haciendo, introduciendo la visión artificial, es mejorar cómo producimos. ¿A qué le llamamos mejorar cómo producimos? Pues, por ejemplo, en cuanto a resultados, lo que obtenemos metiendo visión artificial son valoraciones o resultados constantes y objetivos. Porque, caso verídico, imaginar una persona 8 horas de su jornada laboral mirando así un componente de 3 centímetros que se fabrica 2 por segundo, buscando microdefectitos que tienen que jugar así con la luz para ver si están o no. A las 8 de la tarde no va a haber ni un defecto. Se le van a pasar todos para adelante, todo es bueno de repente. Y al día siguiente, si tiene un mal día, pues igual todo es malo, ¿no? Entonces, no son resultados objetivos
Y esos fallos que cometemos, lógicamente, de trabajos tediosos, repercuten en la seguridad, ¿no?, de un componente, porque igual, pues bueno, algo que sea estético da igual, pero si se nos pasa un defecto que va a ir a una turbina de un avión o un componente de una central nuclear, pues tiene sus repercusiones, ¿no? Otro aporte de valor que hacemos al introducir los ojos en los procesos industriales es a mejorar la sostenibilidad, porque realmente estamos reduciendo la cantidad de chatarra que generamos, porque nos permite detectar antes que algo va mal. O si una pieza va mal en un estado, no pasa al siguiente ni seguimos reprocesando ese componente, malgastando energía, malgastando agua, malgastando recursos, ¿no? Esto nos lleva a una producción más sostenible. Y, por supuesto, la más importante, esto no quita puestos de trabajo. Lo voy a repetir varias veces porque lo tengo que repetir muchas veces a la semana. Esto no quita puestos de trabajo, esto los eleva, los transforma. Tenemos que ver esto como una herramienta. La IA es tonta, así, o sea, aunque venga de un centro especializado en esto. La IA no puede sustituir a una persona, lo que va a hacer es apoyarla en su trabajo y transformarlo y darle un aporte de valor, ¿no? ¿Y por qué digo esto, que es muy importante, que nunca va a sustituir a una persona? Porque la IA no tiene valores, no tiene contexto. La IA, si hace algo mal, no le quita el sueño, no es un humano. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en que lo que entrenemos, los modelos que generemos, no tengan sesgos y que sean pues, todo lo razonables que podamos, ¿no? Los modelos lo único que hacen es generalizar y buscar patrones de los datos que le damos. Entonces tenemos que cuidar mucho los datos que le estamos aportando en el entrenamiento. Un ejemplo súper rápido y muy curioso. Esto es verídico, ¿eh? Si le damos a una IA generativa este prompt, o sea, esta petición, persona muy importante que trabaja en ciberseguridad, fotorrealista, nos genera estas dos imágenes. Varias cosas raras por aquí. La primera, hombres. Mal, aquí el rasgo de género, el sesgo de género, perdón. La segunda, están en una cueva con un ordenador. Yo soy informática, no trabajo así, os lo aseguro. O sea, esto que estamos viendo son los sesgos que le estamos transmitiendo nosotras y nosotros a los modelos de inteligencia artificial. Entonces es muy importante la parte ética que destaca Fei Li y que cuidemos estos detalles, ¿no? Y por eso somos también importantes a la hora de aportar los datos al entrenar estos modelos. Hay iniciativas muy interesantes relacionadas con esto, como el proyecto Colectiva Femias, que están en Gasteiz, y han hecho un estudio muy interesante sobre estos sesgos que tienen los modelos que utilizamos día a día. Y también, bueno, tenéis el enlace ahí si queréis acceder a su página web. Desarrollan inteligencia artificial con esta perspectiva. Hacen cosas muy interesantes. Tienen su propio buscador en el que podéis ir generando imágenes y jugar y ver realmente cómo funciona esto, que realmente no vemos, ¿no? Solo quiero ya, para acabar, quedarnos con ese mensaje, ¿no? La IA es una herramienta maravillosa, pero la IA no tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Los datos predicen, pero las personas somos los que decidimos y los que manipulamos y elegimos esos datos. Entonces, no hay que dejar que la IA o que los algoritmos predigan y definan nuestro futuro, sino que lo tenemos que construir nosotras. Y eso es todo. Es que ricasco. Mi esker. Ahora os dejo con mi compañera Iraide de Asti. Todo. Es que ricasco. Vale, os voy a pedir un favor y es que quiero que cerréis los ojos y escuchéis atentamente. ¿Sois capaces de reconocer este sonido? Pues sí, efectivamente es el sonido del mar. Y aunque seguro que a cada persona de esta sala nos ha evocado sensaciones distintas o nos ha traído recuerdos distintos, todas somos capaces de identificarlo. Paradójicamente, el mar es esencial para la vida en la Tierra.
Regula el clima, absorbiendo el carbono dióxido que producimos. Nos produce la mayoría del oxígeno que respiramos, no viene de las plantas terrestres. El 80% del oxígeno que respiramos viene del fitoplancton marino, que son pequeñas algas microscópicas que viven en nuestros mares. También nos provee de alimentos a la mayoría de la población mundial. Y así podría tirarme con múltiples beneficios. Pero para ir al grano, después de todo esto, ¿no estamos todos de acuerdo en que deberíamos de preocuparnos por el mar? Me llamo Iraide y soy doctora en Medio Ambiente y Recursos Marinos. Actualmente trabajo como investigadora en el Centro Tecnológico ASTI. De los 3 centros que ha presentado mi compañera Inara ya hace un rato en la primera charla, pues en el más molón, el que está en la islita de Sucarrieta. En esta foto me podéis ver a mí de pequeña sentada sobre unas redes de pesca. Por aquel entonces no sabía que me iba a dedicar a la gestión pesquera sostenible. Lo que sí que sabía era mirar con curiosidad. Y eso, precisamente, es el origen de cualquier científica. Vale, Iraide, pero ¿qué es eso de la gestión pesquera sostenible? A la derecha podéis ver un gráfico, os prometo que va a ser el único, con el índice del planeta vivo marino que va desde 1970 hasta 2020. En lo que quiero que os fijéis es en ese pequeño -56 de ahí. Lo que nos quiere decir es que en los últimos 50 años las poblaciones marinas, su tamaño se ha visto reducido a más de la mitad. Cada vez somos más gente en el mundo, cada vez necesitamos más espacio y más alimentos. Ante este escenario se nos plantea una incógnita, una disyuntiva. ¿Puede la pesca seguir siendo sostenible y rentable a la vez? Pues la respuesta está en la ciencia. Partimos de la premisa de que no se protege lo que no se conoce. Para saber cuánto podemos pescar, necesitamos saber efectivamente cuántos peces hay. Pero como os podéis imaginar, no podemos meternos debajo del agua y empezar a contar uno a uno los peces, aunque nos gustaría. En lugar de eso, son modelos matemáticos, como seguramente los que nos ha explicado Luz antes, que son modelos que estiman la biomasa, la cantidad de peces que hay en el mar. Mi labor en concreto se trata de alimentar estos modelos con información biológica. Por ejemplo, ¿cuánto crece un atún? ¿O a qué edad se reproducen por primera vez? ¿Dónde lo hacen? ¿Por dónde se mueven? Y una buena noticia, la evidencia nos muestra que las pesquerías que son basadas en esta gestión de conocimiento científico no solo se conservan en el tiempo, sino que algunas consiguen recuperarse. Un muy buen ejemplo de esto es el atún rojo, que no sé si sabéis, si os suena, pero cerca de los años 2000, con el incremento del boom en el mercado de sushi y sashimi, que a todos nos gusta, bueno, a la mayoría, comer un buen atún rojo, la especie se vio abocada muy cerca de estar en el colapso. Enseguida sonaron todas las alarmas y tal vez porque se trata de una especie muy emblemática para nuestra cultura, porque tiene un gran valor comercial, porque las ONGs y la sociedad hicieron mucha presión, los políticos y los que gobiernan, las personas gestoras, se pusieron de acuerdo, hicieron caso a los científicos y establecieron unas cuotas o unos límites de pesca, no solo de cuánto se podían pescar, sino también de qué tamaño. El resultado fue increíble y en solo 6 años la población consiguió recuperarse y hoy en día podemos decir que el atún rojo goza de muy buena salud y que es un muy buen ejemplo de cómo una pesca puede ser sostenible y rentable a la vez. Pero nuestros datos no son solo para limitar lo que se puede pescar. Otro ejemplo es el bonito, que me para aquí. El atún rojo y el bonito son 2 especies diferentes, que esto muchas veces genera confusión y veo que mis amigas por ahí se están riendo porque lo hemos comentado alguna vez. Pues bien, gracias a ese asesoramiento o conocimiento científico se ha visto que el bonito goza de muy buena salud y se ha conseguido incrementar las cuotas. Esto quiere decir que nuestros arranchales han podido pescar más y más espaciado en el tiempo, lo que ha sido beneficioso también para toda la sociedad. Cuando le digo a la gente que soy bióloga marina, normalmente se imaginan algo más parecido a esto de aquí, pero la realidad es que pasamos muchas horas en el ordenador. Aunque en mi tiempo libre y siempre que puedo y el bolsillo me lo permite, intento sumergirme bajo del agua. Esta pasión lo comparto con la mujer a la que quiero homenajear hoy, que no podía ser otra que Silvia El. Para las que no hayáis escuchado nunca hablar de Silvia, Silvia es una mujer de 90 años que hoy en día sigue siendo profundamente inspiradora para todas las personas que amamos el océano. Repito, 90 años. Voy a hacer un recorrido por su vida desde la actualidad hasta sus inicios. Lo podéis seguir en esta línea temporal de aquí.
Hoy en día, Silvia se dedica a acercar el océano al público en general. Aunque es autora de múltiples obras científicas, más de 190, pues imaginaos en toda una vida todo lo que ha dado tiempo a escribir, últimamente se dedica a hacer artículos de carácter más divulgativo para la revista National Geographic. También tiene cuentos infantiles que narran un poco su historia, su vida y rompe con esos estereotipos de género. Y algo muy guay, tiene su propio documental en una plataforma como Netflix, que si queréis saber un poco más de su vida, os recomiendo que lo veáis cuando lleguéis a casa. En la etapa de los 2000-2020 fue su época de activismo más puro y consolidado. De hecho, la prestigiosa revista Time Magazine la nombró como la primera heroína del planeta. Se ganó este honor gracias a su incansable trabajo de defensa del mar. Una de sus iniciativas más conocidas, que se llama Mission Blue, y es un movimiento para generar una red global de lugares de esperanza, que son zonas marinas con cierto interés, ya sea por su biodiversidad o porque son muy vulnerables. Hoy en día ya llevan más de 168 y, como curiosidad para que sepáis, en España tenemos 4. Una en las Islas Canarias y 3 en el Mediterráneo. Aquí cerquita, en el Golfo de Vizcaya, todavía no tenemos ninguna, pero bueno, tiempo al tiempo. Entre los 90 y los 2000 fue su época de liderazgo. Hasta la llegada de Silvia en 1990, ninguna mujer había liderado la principal organización para el estudio y el cuidado del océano, que es la NOAA por sus siglas en inglés, que es la Organización Nacional Atmosférica y Oceánica. Pero algo más trepidante, si cabe, o algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, es que solo duró 2 años en el cargo. Silvia decidió renunciar por motu propio, y es que decía que creía que como ciudadana privada tenía más libertad para poder decir lo que pensaba y para poder hablar de verdad en defensa del océano. En una rueda de prensa trepidante no solo renunció, sino que se atrevió, con 2 ovarios, a denunciar públicamente la falta de interés por el gobierno de Estados Unidos, que por aquel entonces lideraba George Bush, su falta de interés real en proteger del océano. Entonces no quiso quedarse ahí como un mero títere. ¿Pero qué la llevó hasta aquí? ¿Qué lleva a una mujer a liderar una organización tan importante como la NOAA? Bien, pues en la década de los 70 a los 90, en la misma época en la que los astronautas empezaban a explorar el espacio, Silvia fue la primera persona, una mujer, en caminar por el fondo marino. Lo hizo a 381 metros, que para que os hagáis una idea es la misma distancia que tiene el edificio Empire State Building de Nueva York. Pues imaginaros, lo hizo sola y sin cable que lo atara al barco. Para ganarse el honor de poder ser ella la persona que cometió esta hazaña, tuvo que demostrar mucho en años anteriores. En la época entre los 50 y los 70, Silvia trabajaba en la Universidad de Harvard, cuando vio un papel en un pequeño tablón de anuncios que estaba pidiendo gente voluntaria para acudir a una expedición oceanográfica para conocer los fondos marinos de las Islas Seychelles, en el Océano Índico. Silvia, siguiendo su vocación exploratoria o científica, se apuntó, pero parece ser que nadie se esperaba por aquel entonces a que una mujer se apuntase a ese tipo de campañas. Finalmente, el jefe de la expedición accedió con una frase que quedará para la posteridad, que fue: bueno, si la mitad de los peces, ballenas y delfines son hembras, supongo que podremos soportar a una mujer a bordo. Sea como fuere, Silvia se embarcó, fue la única mujer entre 70 hombres, y esto abrió la puerta a muchas mujeres que vinieron después en campañas oceanográficas. Sin embargo, esto no le salió gratis, aunque le trajo muchas alegrías y muchas cosas positivas, como que fue de las primeras mujeres en poder usar un equipo de buceo autónomo, scuba diving. Por aquel entonces, Silvia también era madre de familia. Tenía 2 niños de 4 y 2 años, y os podéis imaginar, si hoy en día la conciliación es difícil, cómo se vería que una mujer de esa época se fuese 6 semanas de su casa para acudir a una expedición científica. Bueno, pues spoiler, le costó el matrimonio. Pero bueno, aquí ya Silvia se liberó, empezó a hacer un poco lo que le daba la gana, y tan solo 5 años después consiguió liderar su propia expedición científica. Lo hizo en la primera expedición formada únicamente de mujeres. Fueron 5 mujeres a bordo y vivirían 2 semanas en un laboratorio submarino.
¿Cómo se trató en los medios de la época? No tiene desperdicio. La traducción de esta noticia que veis aquí sería algo así como 5 mujeres se sumergen con un solo secador a bordo. Ahora os voy a dejar un anuncio para que veáis cómo se dio la noticia de la época. Lo siento mucho porque está en inglés y no he conseguido pasar los subtítulos a castellano. Tengo que aprender de ella, Fátima. Para la próxima charla aprenderé. Pero bueno, espero que se entienda y si no, luego hago un resumen rápido. Irónicamente, estas acuanautas no son hombres con fuerza física y estamina, sino 5 mujeres jóvenes y atractivas, las primeras sirenitas del mundo real. Pero bueno, Silvia destaca que querían saber cosas como si usaron secador o pintalabios, pero que ellas aprovecharon ese foco mediático para presentar a la gente la verdadera naturaleza del océano, cuánto de vulnerable es, qué bonito es, y bueno, pues lo usaron un poco a su favor y fue mucho revuelo y consiguieron usar esa exposición mediática, digamos, a su favor. He empezado la charla con una foto de una niña, la mía, y termino con una foto de Silvia de pequeña. Aquí la podemos ver recogiendo algas en la costa del Golfo de México, donde creció. En sus entrevistas, Silvia siempre destaca que sus padres apoyaron mucho esa capacidad suya exploratoria y la dejaron explorar libremente el entorno que la rodeaba. De esta orilla nació una curiosidad y de esa curiosidad nació una científica. Quiero terminar la charla diciendo que cualquier niña puede empezar así, pero no queremos que nuestras trayectorias sean una excepción como la de Silvia L. Queremos una generación entera de niñas científicas. Marea Biziagara. Eskerrik asko danoi, muchas gracias a todas. Como ha dicho ya mi compañera Luz, yo también trabajo en Beckham, yo no soy científica, me dedico a las humanidades y desde luego espero que todas estas charlas hayan generado en vosotras lo mismo que genera trabajar con estas mujeres cada día y es pues, un sentimiento de simple alucinación cada día de ver lo que estas personas pueden llegar a contribuir a nuestra sociedad. Y nada, simplemente agradeceros haber estado hoy con todas nosotras. Eskerrik asko eta hurrengo urtera arte.